la, la obra de toma y la cota mínima sería el tanque regulador. ¿Qué pasa? Ya aquí yo calculé lo que es J, que es la pérdida de energía del profesor. La diferencia de cota equivalente a la pérdida de energía. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya de ahí habría que calcular lo que es el caudal y eso. Yo quería entonces preguntarle para salir de la duda si uno tendría que calcular la población para lo que está haciendo ese proyecto, porque Pero yo te respondí, yo te dije que sí, que incluso estaba explicando. A ver, te respondí, tú me preguntaste que si había que hacerlo porque no se había dicho durante la clase. Y yo te dije, sí, se dijo durante la clase. sí, profe, yo sé que eso se dijo. Lo que pasa es que como es un ejercicio, ¿cómo le digo? Como de tanteo, no sabía si habría que calcular la población desde ya, porque ya ahí entonces no tendrías que empezar a buscar lo del censo para hacer lo de la población, para entonces Ah, empezar a buscar. bueno, no, evidentemente la práctica que ustedes están haciendo ahora es una práctica independiente del proyecto. Yo siempre sugiero que vayan haciendo las prácticas en orden para que vayan desarrollando su proyecto en vez de estar haciendo prácticas inventadas. Ok. Lo que pasa es que evidentemente lo que tú me estás diciendo es de un tema anterior. Si tú no has hecho lo del censo y no has hecho lo de la población, pues evidentemente no tienes que tomar otra cosa, tienes que inventarte un número en cuanto al caudal, claro. Pero lo Ajá, conveniente no es que te inventes el caudal, es que te inventes la población y la dotación y calcules el caudal. ok. Entonces, pero la obra de toma sí la vamos a asimilar un punto cualquiera, ¿verdad? Para una población. No, O porque sea, la obra no de tiene. toma, la ubicación de la obra de toma, la ubicación del tanque y la red, evidentemente es parte de la práctica, es Sí, parte yo de la sé. evaluación. No, yo sé, profesor. Lo que yo le quiero preguntarle, la obra de toma, ¿verdad? Ujú. Realmente uno no va prácticamente a diseñar en Google Earth, a buscar donde hay una toma para uno diseñar la red de agua potable. No me está entendiendo, para diseñar lo que es la obra de toma y, y, y el tanque regulador con la línea y todo, sino que uno va a poner un punto en Google Earth para alimentar a una población, ya uno toma su población, escoge un punto donde poner la obra de toma y el otro punto donde poner el tanque regulador. Eso es lo que le quiero haber dicho, que si eso no tiene que ser realmente donde exista un manantial. Pero, Giancarlo, tú no vas a tirarte para una loma a buscar donde hay un manantial. Eso está bien. Evidentemente, yo sí expliqué que cuando tú vas a hacer la selección de dónde tú vas a ubicar tu obra de toma y dónde tú vas a ubicar tu tanque regulador, tú tienes que escribir un preámbulo. Tú tienes que definir cuáles son las condiciones iniciales de lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, que tú investigaste y que la comunidad te dijo que aquí había agua. O que tú fuiste a la entidad gubernamental, en este caso el INAPA, y que el INAPA tiene un informe, un estudio de que aquí hay agua. ¿Me entiendes? Entonces, evidentemente todo es con un preámbulo. Cuando tú seleccionas, es aquí que yo voy a sacar el agua, tiene que tener una justificación previa de por qué es ahí. Eso es lógico, ¿no? Pero no es que tú vas a ir al INAPA a averiguar eso, ni que vas a ir a la comunidad a preguntar dónde hay agua potable. Oye, eso fuera lo ideal. No hay mejor práctica que esa. Así que si lo quieres hacer, dale para allá. Pero no fue No, lo ¿qué que se pasa, pidió, ¿no? profesor? Está bien, está bien. Bien, señor. Entonces, vamos a iniciar o a continuar, porque yo creo que la inicié. La presentación, a mí me gusta siempre hacer una parte teórica y una parte práctica. La clase anterior era bastante práctica, así que vamos a hablar de algo un poquito más teórico. Déjame buscar la diapositiva, la presentación aquí. Buenas tardes, ingeniero. Buenas, Cuéntame, Moya. ¿Recibió el correo que le mandé? Es probable que sí, que lo haya revisado. Son otros 25, déjame ver. Perfecto, ingeniero, perfecto. Son muchas cosas. A ver, Moya. buenas tardes, profesor, y buenas tardes, mis compañeros. Buenas tardes. Sí, yo Buenas, incluso lo abrí. No, final, Buenas tardes. Ah, sí, claro que sí, claro que sí. Sí, lo leí también. No pensé que estabas. sí,
Pensé que estaba refiriéndote a algo con respecto a una práctica o algo por el estilo. Sí, profesor, discúlpame. Lo que pasa en la clase pasada, yo no puedo presentar en la clase porque yo tuve un problema con mi equipo. Y también en las prácticas también no puedo mandar. Pero yo voy a resolver eso a partir de mañana a domingo, si Dios quiere. ¿Y cómo te conectaste hoy? ¿Eso era un problema No con el ahora. internet? Lo que pasa, yo conecta con mi teléfono está dañado. Cuando yo conecto en una computadora, el internet está muy lento, no puedo funcionar con el internet cuando está No, en resuelve como tú puedas, no te preocupes, resuelve como puedas. Ponte tu nombre, que el ID, señor, el ID, que es básicamente mi identificador para conectarse donde mí, pero cuando le preguntas su nombre, tienen que poner su nombre, ¿no? Así que cámbiate tu nombre, Guito. Acueductos. Vamos arriba, señor. Entonces, bien, nos quedamos hablando sobre, nosotros brincamos esto, hablamos sobre la línea y la ventosa, ¿no? Hablamos sobre, ok, entonces, para no desencadenar lo que estábamos haciendo en la última clase y brincar para obra de toma, vamos a hablar primero, o a continuar, sobre lo que habíamos hablado de la línea piezométrica y el sistema por gravedad, ¿no? Eso les va a ayudar también a cuando hagan la selección y el trazado y tienen los perfiles, se den cuenta por qué es importante que el terreno entre la obra de toma y el tanque sea más o menos uniforme, que no tenga unas montañas que puedan hacer que que puedan generar uno de los dos problemas que vamos a hablar ahora. Ya sabemos muy bien lo que es la ventosa y lo que es la pulga, ¿no? Y cuál es su función, exactamente para qué la ponemos y dónde la ponemos, ¿no? Entonces, siguiendo ese mismo renglón, podemos continuar hablando sobre dos situaciones que pueden surgir que ya la ventosa no funciona y la pulga tampoco. Básicamente es eso, ¿no? Cuando usted tiene, en el cálculo que usted hizo, usted se dio cuenta de que si usted tiene un depósito y usted tiene otro depósito, que viene siendo la obra de toma y el depósito regulador, y la línea va a recorrer su camino hasta llegar del uno al otro, esa línea ya usted sabe más o menos cómo calcular los diámetros. Sin embargo, es importante saber que entre este depósito y este depósito hay una relación de energía. Recordando mecánica de los fluidos, la energía usted la compone, ¿no? De presión, velocidad y altura, ¿no? Entonces, estas tres variables, que son presión, velocidad y altura, usted puede comparar la cantidad total de energía basada en esos tres componentes en la obra de toma y en la planta de tratamiento o depósito regulador, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted hace esa comparación, se da cuenta de lo primero de lo que habíamos hablado, de que las pérdidas longitudinales y las menores, las dos juntas, son equivalentes a las pérdidas por metro lineal multiplicado por la longitud de tubería, ¿no? Y eso sabemos que es la carga de energía que tenemos disponible. ¿A dónde brincó esto? Y eso sabemos que es la carga de energía que tenemos disponible, ¿verdad? Que es esta línea que está aquí. Energía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa línea de energía, que es la que me define cuánto es el H sub F, ¿no? Este H, ¿para qué yo dibujo con esta cosa? Para después estar quejándome. Bien, entonces, este H que está aquí viene siendo este mismo, ¿no? El H sub F. Pero ¿qué pasa? Hay una cosa que se llama la energía piezométrica. Sabemos que cuando tenemos sistemas como este, tratamos de que la velocidad sea algo un poquito manejable, ¿no? Que no se exceda de unos números que puedan generar pérdidas. Normalmente en instalaciones sanitarias, por ejemplo, tratamos de manejar una velocidad por debajo de los 2 metros por segundo o 1.5 metros por segundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
En sistema de acueducto somos un poquito más permisivos, las velocidades son más altas, no se generan tanto ruido, normalmente usamos tuberías con bajo nivel de rugosidad y si usamos con alto nivel de rugosidad son bastante resistentes a la erosión. Entonces las velocidades normalmente rondan en ser menores a hasta 6 metros por segundo, ¿no? Hay rangos dependiendo del material que usted utilice, de la resistencia de la tubería, de su espesor, pero en general se puede decir mantén la velocidad por debajo de 6 metros por segundo en lo más que se pueda, ¿no? Si lo puede mantener como si fueran instalaciones sanitarias en 1.5, pues mucho mejor. Pero no, controlar la velocidad en el diseño de acueductos es un poquito más difícil que en instalaciones. Entonces tenemos una velocidad que sabemos que es más o menos esto. Pero ¿qué sucede? ¿Quién me dice cuál es la ecuación de la energía cinética en fluidos? Cada vez que yo pregunto y se me queda engañado, busco la libreta de participación. ¿Qué me dicen? A ver, yo acabo de decir que la ecuación de la energía está compuesta por PV y Z. Y yo calculé la energía con ustedes en una de las clases anteriores. Entonces, la energía en un punto cualquiera es igual a la energía en cualquier otro punto más las pérdidas en el camino, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los componentes de la energía en mecánica de los fluidos? La velocidad, no tiene que ver. Yo recuerdo algo así. Casi no te escuché. Dijiste la velocidad. Que recuerdo que tiene la velocidad, pero no recuerdo. Perfecto, tiene la velocidad y tiene la presión y tiene la altura, que son estos tres. A ver, ¿te recuerdas o se recuerda cualquiera, de la ecuación de la energía en física? En física no es por la masa, la velocidad al cuadrado es por la masa. Muy bien, masa por la velocidad al cuadrado, pero no es así. Es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Pero en mecánica de los fluidos, como nosotros utilizamos densidad en vez de masa, porque no tiene sentido hablar de la masa del agua, ¿verdad? Pero sí tiene sentido hablar de la densidad del agua. Entonces, la ecuación es ligeramente diferente. Es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Pero tratamos siempre de utilizar un sistema en el que la altura, la energía potencial, nos quede siempre en metros. Para manejarnos con metros, porque es más sencillo manejarnos con metros. Y la altura es energía potencial. ¿Te acuerdas de la energía potencial? ¿Cómo era? La densidad por la gravedad, la energía potencial. En la ecuación de Bernoulli. La densidad por la gravedad. Por la altura. Por la altura, muy bien. Que nosotros en fluido le llamamos Z. Le llamamos profundidad en vez de altura. Entonces, la densidad por la gravedad por la altura, muy bien. Entonces, como siempre queremos eso en metros, porque eso no da en metros. Energía es otra cosa. Energía es kilopascales por metro cuadrado, una cosa así. Entonces, como no es en metros, como la queremos en metros, y para quererla en metros, tenemos que dividirlo entre la densidad por la gravedad. Y si dividimos eso entre la densidad por la gravedad, pues se nos va densidad con densidad y nos queda, ya voy a borrar todo esto, lo que nos queda es que la energía, la velocidad, la ecuación de la energía, el componente de energía de la velocidad, es un medio, pero en vez de la masa por la, etcétera, que hablamos ahora mismo, es un medio por la velocidad entre la gravedad, que es lo mismo que decir velocidad entre 2 veces la gravedad. Este es el componente de la energía en hidráulica. Eso da en metros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo eso? Porque la velocidad que nosotros estamos acostumbrados a manejar es una velocidad que ya yo había dicho, anda por los 6, 5, 3, tratamos siempre de mantenerla por debajo de 2. Pero vamos a asumir que estamos en lo peor, que es 6. ¿Cuánto da 6 metros por segundo dividido, esto al cuadrado? 6 metros por segundo al cuadrado dividido entre 2 veces por la gravedad. La gravedad sabemos que es 9.81. ¿Cuánto da eso? Eso da 0 punto algo.
Nadie venga a mi clase sin una calculadora en la mano, mis hijos. Bueno, eso da 1.80 y algo. Si utilizo 6 metros por segundo, da 1.80 y algo. 1.83, profe. Muy bien. Si utilizo lo que normalmente estoy acostumbrado a manejar, que es 2, 2 al cuadrado es 4, y 4 entre, esto es 19.80 y algo, ¿no? 19.62 será, porque 81, sí. 4 entre eso es como un cuarto de eso, un quinto casi de eso, 5 por 4 es 20, entonces estamos hablando de unos 0.20 y algo, ¿no? Entonces la energía que representa la velocidad normalmente anda entre 0.1 y 2, en el peor de los casos, ¿no? Y esa es la energía que nosotros tenemos, metros, ¿no? La energía que nosotros tenemos basada en la velocidad. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué digo esto? Porque, déjame cerrar esta cosa. Esto te acaba de más loco. Lo digo porque en este sistema, vamos... Ay, PowerPoint, porque cada vez que yo hago, por eso que yo prefiero poner una pizarra blanca y hacerlo todo en la pizarra blanca. Bien. En este sistema, si yo tomo la línea de energía y le quito las pérdidas, pues evidentemente dentro de la tubería hay una energía disponible. Y esa energía es la que está basada en la velocidad, ¿no? Entonces, eso, si yo ignoro la de la velocidad, porque siempre es la misma y porque realmente no me ayuda a calcular, porque la velocidad es la misma el camino entero. ¿Cierto? La velocidad es la misma el camino entero. ¿Por qué? Porque el caudal es el mismo el camino entero. El caudal es el mismo el camino entero y el diámetro no cambia. ¿Verdad? Aunque tú hagas un cambio de diámetro, en ese tramo de ese diámetro, pues el diámetro, la velocidad se te va a mantener igual. Te puede aumentar o te puede disminuir cuando hay ese cambio solamente. Entonces, si tú ignoras eso, tú vas a tener lo que es la energía piezométrica. Y la energía piezométrica es igual a ¿qué? A la altura más la energía por presión, que es la presión dividida entre el peso específico del fluido. Entonces, esto es la energía que yo tengo disponible en cada punto de la tubería. Si yo trazo una línea desde esta superficie hasta esta superficie, esa es mi energía disponible en cada punto de la tubería, ¿no? Y eso tiene una pendiente fija. Esa nosotros la habíamos trazado la clase pasada y habíamos dicho que esa pendiente venía siendo J, ¿no? Vendría siendo J. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esa pendiente y lo que tenemos que analizar ahora, ¿cómo afecta el hecho de que esa línea esté ahí? Vamos a borrar todo y ahora sí vamos a volver a la presentación y más que me está volviendo loco el asunto del tener dos lápices diferentes. Entonces, en este caso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que tenemos un depósito. Tenemos la tubería y ¿qué pasa? Que a diferencia de como nosotros vimos en esta diapositiva, que nosotros teníamos... Espérate. Sí. ¿Diste algo? No. Si nosotros teníamos esta línea de energía, ¿verdad? Esta es la línea piezométrica, míralo ahí como lo acabo de marcar. La línea piezométrica es igual a la altura más la presión, ¿no? Entonces, en cada punto yo voy a tener siempre esta energía disponible de altura y presión. Como había dicho, evidentemente, si hay un cambio de diámetro, va a haber un aumento o disminución de la velocidad. Y realmente se modificaría un poquito la piezométrica. Pero en realidad, lo que más se modifica es la pendiente de la piezométrica. Porque si el cambio de diámetro es aquí, por ejemplo, eso cambia de diámetro, una disminución. La línea piezométrica lo que va a hacer es que va a generar más pérdidas. Entonces la pendiente de la línea va a cambiar. Esto va a ser así, hasta donde está el cambio, y luego esto va a ser así.
¿Se ve? Entonces tú vas a tener una pendiente aquí y una pendiente aquí. ¿Por qué? Porque el J para un diámetro pequeño es más grande que el J para un diámetro grande. ¿Cierto, no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos a asumir que tenemos un solo diámetro. ¡Ah! Ya se me acabó esto. Y yo no me había dado cuenta. Bueno, vamos a hacer una prueba hoy. Hoy lo voy a inaugurar con ustedes. Cuando se acabe la clase en 10 minutos, yo voy a mandar otro enlace. No va a ser de Zoom, porque esta membresía se me terminó y no le he pagado todavía. Entonces voy a probar otra para ver si vale la pena. Y si no vale la pena, entonces comprar la de Zoom. Déjame continuar entonces lo que estaba diciendo. Bien, entonces, ¿qué pasa? En este sistema, si yo trato de trazar esta tubería por esta energía disponible, ya sea así como está o ya sea con esta línea completa, si se dan cuenta, esta es una manera también de yo poder elegir cuál tramo pongo primero, si pongo el tramo del diámetro pequeño primero, el diámetro grande, ¿no? Si yo tengo una zona llana al principio, pues evidentemente en la zona llana yo quisiera que la pendiente sea ligeramente más suave para que no me corte la línea de energía. Entonces yo pongo el diámetro más grande al principio. Si la zona llana la tengo al final, pues lo hago al revés. Eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ahora la idea que quiero transmitirles es la siguiente. La tubería siempre debe de mantenerse por debajo de la línea piezométrica, porque la línea piezométrica me está diciendo qué altura y qué presión yo tengo disponible. Si yo pierdo mi altura y mi presión, pues yo voy a tener presión negativa. Y la presión negativa va a provocar que se me llene de aire la tubería, que por eso están las ventosas en los puntos altos, pero siempre cerca de la línea piezométrica, y va a evitar que el flujo continúe, ¿no? Me va a crear un tapón o un sello hidráulico, bueno, un sello de aire. Esto se puede reflejar muy bien en esta diapositiva. Si usted va al Google Earth y hace el trazado del terreno, ¿no? Donde usted va a trazar la tubería, y la pendiente de su J, la pendiente de su línea de energía, le corta la tubería, pues evidentemente en este sitio, como acabo de decir, se le va a generar una presión negativa. Y las presiones negativas tienen el problema de que no le van a permitir, porque esto no tiene control Z, por la amor a Cristo, no le van a permitir que, sí, va a ser inevitable, todavía con una ventosa aquí, todavía colocándole ventosa aquí, va a ser inevitable que se te genere aire constantemente. Es posible crear un sistema para que esto tenga agua siempre, pero es bastante difícil. Lo mejor es que la línea siempre esté por debajo de la línea piezométrica, evitar que esto no suceda. Como dije, es posible ponerlo a funcionar, pero es difícil hacerlo, así que siempre tienen que tratar de evitar que esto suceda, ¿no? Le va a generar problemas. Entonces, en este caso, no solamente que cruzamos la línea piezométrica, sino que también cruzamos la línea de energía. Entonces, ¿qué pasa? Cruzamos la línea de energía, pero todavía no estamos en presiones absolutas negativas. Estamos en presiones manométricas negativas, pero no presiones absolutas. Hablamos de lo que es la presión manométrica, la presión absoluta y la presión atmosférica. Hablamos de eso aquí. Eso viene de mecánica de los fluidos, tienen que saber lo que es. Así que déjenme saber qué piensan ustedes de lo que son, qué idea tienen de la presión manométrica, presión absoluta y presión atmosférica. Manométrica, absoluta y atmosférica. ¿Qué son? ¿Qué me dicen? Profe, la atmosférica yo sé que es como la presión de, ¿cómo es? A ver, presión No sé. atmosférica. ¿Qué te dice la palabra presión atmosférica? O sea, yo tengo un recuerdito, pero es que no sé realmente cómo expresarlo. Deje ver. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Quiero pata voladora, si no, se la voy a poner de práctica. Porque tienen Bueno, que saber lo que es. la presión atmosférica es la presión que ejerce un sólido o un líquido sobre una superficie. No, Guito.
La presión atmosférica no es la presión que ejerce un fluido. Escucha el nombre de la palabra. Presión atmosférica. No dice presión de fluido en ningún lado, ¿no? Pero, profe, la que ejerce un gas es, no un fluido. La que ejerce un gas. Ajá. ¿Cualquier gas? No, tampoco. Bueno, tienen de tarea todos, señores, porque es parte importante. Es una cuestión de mecánica de los fluidos, pero es demasiado importante en el diseño del sistema de acueductos. Así que tienen que buscarse qué es la presión absoluta, presión atmosférica y presión manométrica y definírmela en una hojita 8,5 por 11 en PDF, etcétera, etcétera, etcétera. Déjame anotarlo para ponerlo en la práctica. Wow, no tengo un bolígrafo encima. Voy a anotarlo aquí. No, pero esto es el final. A veces se motivan a hablar. Vamos a ponerle práctica de todo lo que yo pregunto y no me digan ni ideas. Si usted se equivoca, no importa, pero que no me hable, ya estamos jodones, ¿no? Bien, entonces, continuando. La presión que tenemos aquí, todavía encima de la tubería, se van a dar cuenta cuando estudien lo que es presión atmosférica absoluta y manométrica, de que aquí arriba todavía tenemos presión atmosférica. Aunque no tenemos ya presión manométrica, tenemos presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una manera de hacer esto funcionar. Esto se podría considerar ponerlo a funcionar utilizando ventosas muy buenas, ¿verdad? Y creando un sistema de cebado, ¿verdad? De cebado automático, ¿no? Ahora, en eso no funcionaría. Un cebado automático, ni una ventosa, ni nada de esas cosas funcionarían, porque aquí el problema es más grave todavía. No tenemos presión negativa, pero nos queda un chin de presión de presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, si tenemos un chin de presión atmosférica, ¿cómo pudiéramos hacer funcionar este sistema? Bueno, al igual que en que pasa lo mismo, lo único que no tengo ni siquiera presión atmosférica, no tenemos nada. Esta es la presión, aquí lo dice, plano piezométrico estático más presión atmosférica local. Ni siquiera tenemos eso. Entonces aquí tendríamos que tener un sistema de sangrado. ¿Cómo sería eso? Bueno, esto, vuelvo y repito, ni esto, ni esto, ni esto se recomienda en el diseño de acueductos. Si usted tiene esto, tiene que tratar lo más que puede trazarlo por otro lado. Ahora, puede que le busque la vuelta y consiga hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo usted lo podría hacer? Bueno, usted tiene una tubería y esta tubería que tiene ese sistema, que tiene esa curvatura, estamos en un perfil evidentemente, entonces usted le coloca una T. Usted le coloca una T. No puedo estar utilizando dos cosas al mismo tiempo. Usted le coloca una T aquí, ¿verdad? Y en esta T le pone una válvula de compuerta. Y esta válvula de compuerta, usted la va a abrir, la va a llenar de agua y la va a cerrar. Y eso va a mantener la tubería completamente llena. Es como sacar el aire de manera manual. Y cuando usted la llene, pues evidentemente esto va a hacer como cuando usted le saca gasolina a un vehículo, chupando, y todo el fluido va a correr por ahí, ¿no? Bien, señores, vamos a hacer una pausa porque se acabó el tiempo de la reunión de Zoom. Vamos a... Si ustedes quieren, volvemos al Hangout ese que ustedes usan, ¿cómo se llama? Al Meet, al Google Meet que utiliza la universidad. A mí no me gusta para nada, pero si ustedes lo prefieren, lo podemos hacer. Sin embargo, yo propongo que hagamos una prueba con uno muy parecido al Zoom, ¿no? El que es parecido al Zoom se llama Jitsi y es open source y es el que se está utilizando ahora mismo en algunos de los colegios porque no cuesta, como en el caso del Zoom, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba, ya que nadie opina, y nos vemos en un minuto. Le voy a mandar el enlace al grupo de nuevo.